Seguimos hablando de las obras de la carne. Y en esta oportunidad hablaremos de la envidia. Es una admiración que se frustró y con el paso del tiempo termina siendo una competencia para dañar la imagen de una persona. Muchas veces admiramos a alguien por las cualidades que posee, ya sean en lo laboral, en lo personal, en su ejemplo y en su apariencia física. Y en esto causa admiración, y esta admiración que sentimos por alguien no está mal cuando la sabemos manejar. Porque hay un proceso. ¿Cuál sería la pregunta? ¿O cuál creeríamos que será? La admiración puede llevarme a querer ser como esa persona, y esa admiración me lleva a esforzarme por querer ser como esa persona. Y sucede algo. Veamos a una mujer como ejemplo. Una mujer ve a otra mujer con un vestido bonito y también quiere tener ese vestido, pero resulta que ese vestido no le quedó como le quedó a su amiga, talladito, bonito, porque su figura no se adapta al vestido. Y al no lograr ser como su amiga, que sí le quedó bonito, se frustra y arremete contra ella. Según el orden de Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21, habla de envidias, la 14ª obra de la carne. ¿Qué es la envidia? Es una admiración en la cual se frustró. El primer ejemplo de la envidia y el primer envidioso que encontramos en la Biblia fue Satanás. Envidió a Dios, pero antes de eso primero lo admiró, y esa admiración pasó a ser en Satanás una frustración. En el libro profético de Ezequiel, en el capítulo 28, encontramos que este querubín grande y protector fue perfecto. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, allí encontramos cuando este querubín perfecto, grande y protector, quiso ser semejante a Dios. Isaías 14, versículo 14 dice, de que Satanás fue perfecto. Y esto quiere decir de que Satanás, antes de ser Satanás, al igual que los otros ángeles, admiraban a Dios. Por la admiración que le tenían, lo adoraban, lo respetaban, y por esa admiración que le tenían, le obedecían. Pero Ezequiel 28, versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir de que Satanás, antes de ser Satanás, fue perfecto. Y por eso admiraba y adoraba a Dios. Pero Isaías capítulo 14, versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa admiración de este querubín perfecto se mantuvo por mucho tiempo. Pero sucedió en que este querubín grande y protector quiso y deseó en su corazón ser semejante a Dios. Y como no lo alcanzó, se frustró y sintió envidia y arremetió en contra de Dios, manchando su buen nombre, diciendo que era un mal gobernante. Y por eso Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué cayó Satanás del cielo como un rayo? Porque perdió el privilegio de ser ese querubín protector perfecto y fue expulsado de la corte celestial y cayó de su posición para vergüenza suya por la envidia que surgió en él. Y por eso Ezequiel dice, hasta el día que se halló en ti maldad. Esa admiración apropiada de Satanás, ¿hasta cuándo lo fue? Cuando Satanás lo fue perfecto. Pero un día dio un gran salto y se dijo a sí mismo, ¿cómo quisiera ser como Dios? Primer error, porque jamás lo será. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en sus cualidades. ¿Cuáles? Las cosas buenas. Y así fue creado Satanás, perfecto en las cosas buenas. Pero cuando se halló maldad en Satanás, comenzó a encontrar lo que no hay en Dios. Satanás se atrevió e insinuó en decir que podría ser mejor gobernante que Jehová el Dios. ¿Y qué hizo? Convenció a unos ángeles, los cuales se rebelaron junto con él, y también convenció a Eva y a Adán. Estos ángeles que se rebelaron con Satanás comenzaron a darle elogios a Satanás
elogios que son de Dios. Y pasó que Satanás se creyó el cuento y de esa admiración que sentía por Dios se convirtió en una competencia. Y como Dios Jehová es el número uno y por encima de él no existe nadie, Satanás se frustró porque no pudo ser como él y arremetió en contra de Dios. Lo tilda de injusto y egoísta, como lo vemos en Génesis capítulo 3 del versículo 1. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí Satanás arremetió en contra de Dios. Génesis capítulo 30 versículo 1 dice, habla de Raquel que sintió envidia de su hermana Lea porque daba a luz hijos y ella no podía darle a Jacob un hijo y le dijo a su sierva Bilha para que le diese hijos como suyos. Los hermanos de José sintieron envidia de José. Hechos capítulo 7 versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Por una túnica de José sus hermanos lo envidiaron. Por una posición también se siente envidia. El Salmo 116 versículo 16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Las envidias nacen de aquellas personas que tienen cosas buenas y nosotros los envidiamos por la frustración del no tener esas cosas que ellos tienen. Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto quiere decir de que lo que se envidia es lo bueno, porque nadie va a envidiar a otro lo malo. Y por eso Eclesiastés dice de que la envidia empieza porque hay una obra excelente en la otra persona. Si alguien es excelente, por esto te envidian. Y este es el caso de Satanás, porque envidió Satanás de Dios, porque Jehová Dios es un Dios excelente, perfecto, bueno, justo, el Todopoderoso. Y por querer tener la perfección de Dios, Satanás perdió su propia perfección. La envidia es una obra de la carne. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Las personas que se desgastan en los logros de los otros, y esto carcome sus huesos, es decir, trastornos psicosomáticos que afectan el cuerpo y trae mal para el cuerpo. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El proverbista dice que nadie que siente envidia puede sostenerse y pasar como si nada. Y esto es un defecto en la carne del envidioso. Sepamos algo, el sol sale para todos, tanto para justos como para los injustos. Si alguien tiene cosas es porque trabajó y por eso no envidie. En vez de eso, trabaje. El esfuerzo trae alegría en nuestra vida. Cuando lo hacemos bien, nos es grato y nos da alegría por cumplir un propósito. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 21, Pablo habla en que la envidia es una obra de la carne. Y Pablo le está hablando a cristianos de unas iglesias porque sentían envidia de algo que se oculta en las iglesias. Y se le llama celos ministeriales, como lo vivían los corintios, por el hablar en lenguas, profetizaban. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Sentir admiración por alguien no es malo en sus cosas buenas, por el contrario, debo alegrarme por ello. Pero si lo envidio, esto causa divisiones. La envidia es una división, porque si envidio a alguien, otras lo apoyarán, como otros también me apoyen. Pero esto causa división. La envidia es una división. Marcos capítulo 7, versículo 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. El versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dice de que la envidia está en nosotros, en nuestra carne, porque sufrimos por lo que no debemos sufrir. Las envidias producen peleas. Gálatas capítulo 5 versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cuando eres envidiado por alguien arremete contra ti y esto irrita por la crítica y el señalamiento y por eso cuidado con lo que hablas y no sientas envidia de los logros del otro, sino más bien alégrate y gózate de su excelencia. La sinceridad tiene mayor peso delante de Dios
Pero si mi sinceridad o consejo irrita a una persona, debo cuidar mis palabras. Así que la envidia es una admiración que se frustró y que con el paso del tiempo terminó siendo una competencia, dañando el prestigio y la imagen de una persona que se envidia las cosas excelentes. ¿Qué debemos hacer según el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 1? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro compara y relaciona la malicia y el engaño con la envidia, porque en una persona envidiosa es maliciosa, que tiene malas intenciones, y por la envidia es malicioso, y Pedro me dice que tengo que desecharlo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.